Oye, yo voy a empezar con algunas anotaciones que he hecho de tu charla que me ha parecido súper interesante, de verdad, y he aprendido muchísimo. Y me quedo con... Voy a hacer una pequeña lista de las cosas que me he apuntado para que hagamos todos una recap y luego te haré algunas preguntas que también me he anotado para hacerte, ¿vale? Me quedo con una nota que has dicho de financials. Eh, el mensaje este del equilibrio entre... Yo me he quedado con el equilibrio entre la velocidad y el quemar dinero, ¿no? En la gráfica que nos has mostrado estuvisteis unos cuantos años aparentemente con un crecimiento relativamente modesto, pero no quemando dinero. Y aquí creo que es un buen apunte para tomar nota, ¿no? Entre todos los emprendedores que a veces la conversación es necesito tanto dinero para crecer de tal forma y a veces nos cuestionamos la eficiencia de cómo gastamos el dinero. Tú lo has explicado, que cuando tuvisteis más dinero fue cuando quemasteis más dinero y os disteis cuenta que no era probablemente la mejor alternativa, ¿no? Entonces, bueno, he tomado nota y creo que todos los emprendedores tenemos que tomar nota aquí porque merece la pena. Un detalle importante, no, eventualmente no fue solamente por opción. En el año 2000 en Brasil no habían venture capitals, angel investors, no había nada de esto. Entonces el acceso a capital era mucho más difícil. Había acceso a capital, pero no era fácil. Hoy es muy fácil el acceso a capital y eventualmente esto facilita las cosas. Total. Mi madre siempre decía que el dinero que viene fácil se gasta fácil también. Entonces, cuando no hay dinero, uno también agudiza más el ingenio, ¿verdad? Otra cosa que me he apuntado es esa fusión que tuviste de las tres empresas. Y me gustaría también indagar un poquito más si nos puedes apuntar un poquito cómo fue esa experiencia, porque parece como que aquí no hay muchas experiencias de fusiones de empresas con 6 fundadores, la relación que se establece entre ellos, pero me ha apuntado algo que me ha gustado mucho, que es probablemente la característica que os unió a todos, que fue el dolor de dueño, ¿no? Me apunto el dolor de dueño porque creo muchísimo en esto. Al final es el ownership también, de cómo te tomas algo y cómo el comportamiento que tú tienes cuando eres el dueño, ¿no? Y me gustaría, si en un minuto nos pudieras apuntar cómo conjugasteis esta relación de 6 desconocidos entre vosotros y cómo os alineasteis de forma aparentemente rápida y fácil. Creo que fue partiendo de un concepto. En general, al menos en Latinoamérica, partimos del principio que las personas son de la mala fe hasta que se prueben el contrario, que son de la buena fe. Y creo que desde el principio, cuando nos juntamos, la fusión de las tres empresas iniciales, estábamos ya trabajando juntos en una misma oficina, ya comunicando la fusión y no habíamos ni firmado el contrato de compra y venta, estaban ahí aún finalizando. Y fue tomar riesgo partiendo del principio que estaba trabajando con personas correctas y que no iban tomar, intentar tomar algún ventaja de la situación. Y de nuevo, yo pensé qué puede pasar si eventualmente son personas que van a hacer algo que no deberían. Yo voy a perder 2, 3 años, 4 años de mi vida, voy a aprender mucho y empiezo algo de nuevo. Entonces, así, el downside con 18, 20 años también no era el fin del mundo, ¿me entienden? Yo no tenía las niñas, una familia, no tenía, solo podría tomar riesgo y entonces creo que el conjunto de tomar riesgo y de partir del principio que las personas van a agir de una forma correcta fue lo que nos permitió nos entregar ahí al proyecto y confiar en los... Hasta hoy, Mariano es el co-CEO. Yo tengo un acuerdo con él que apoyo incondicionalmente todas sus decisiones uh, para dentro de la compañía y fuera. Pero si no estoy de acuerdo, platicamos entre nosotros.
y él tiene lo mismo o más a perder que yo. Entonces, yo también creo que su decisión está buscando el mejor para la compañía, mismo que no esté 100% de acuerdo, porque también tienes a perder. Has dicho algo que es una conversación que he tenido justamente esta tarde. Lo importante que es en la negociación la alineación de intereses. Cuando estamos con intereses alineados, ya no hay muchas más discusiones que tener. Y otra cosa que has comentado también es esta, ¿no? De apoyo incondicional y luego si tenemos que hablar tú y yo en privado y hablaremos en privado, ¿no? Me parece muy interesante y creo también muchísimo en esto. Voy mencionando cosas que he apuntado, ¿eh? Has hablado en la comunicación, me ha gustado mucho la idea que has dicho de escribir y ordenar nuestras ideas antes de hacerlas públicas, ¿no? En el ejercicio de escribir y tratar de explicarte a través de la escritura es un ejercicio muy interesante porque nos ayuda para todo en general a ordenar, ¿no? y a filtrar, a especificar. Sí. Y la comunicación creo que es una idea muy, muy interesante. Me ha gustado mucho. Principalmente cuando está furioso con alguien y quieres salir ahí hablando todo lo que viene en tu cabeza para esta persona. La forma de sacar esto de mi cabeza y de me acalmar es de escribir. En general, escribo, durmo un día y ahí voy a leer de nuevo lo que yo iba a enviar. Un 70% yo apago. Entonces, emprendedores son muy emocionales y esto es importante, es una calidad, pero tienes que saber usar también esta emoción. Y entonces yo creé formas de garantizar, de minimizar el impacto de una comunicación mal hecha. Entonces, esto es... Y escribir me ayuda también a aterrizar el tema, hasta para mí. Entonces, cuando tengo que escribir algo que está en mi cabeza, yo estaba listo para hablar con alguien, pero empiezo a escribir y ahí percibo que hay cosas que no estaban 100% claras aún y me ayuda a aterrizar esto. Yo añadiría también el derecho en las organizaciones a enfadarnos también. El derecho a enfadarnos y a que el resto del equipo abrace esa oportunidad para hablar y para sacar de esa crisis otro momento o un refuerzo en la relación, ¿no? A veces también aguantarse a determinadas situaciones o emociones tampoco es el todo bueno. Entonces yo también abogaría por un equilibrio, ¿verdad? En el control de uno mismo y también el entender que en algún momento pues hay muchas formas de enfadarse, obviamente, pero molestarse es humano también y es natural, ¿verdad? Sí, y ahí tenemos una regla entre nosotros, principalmente los socios, que solo hablamos con lenguaje propositivo. Si tienes, se dice reclamación, sí. un reclamo. Sí. ¿Alguna queja o algún problema? No te quejes. Puedes quejarte, pero traga tu propuesta. Haga tu queja y traga tu propuesta. Entonces, siempre con un lenguaje propositivo. Siempre traga tu propuesta. Si quieres solo quejarte, salimos, vamos a un bar, tomar una cerveza. Por una hora yo te escucho, puedes quejarte. Terminó, ahí empezamos a hablar de las cosas que realmente importan. Súper interesante, sí, total. Ahora voy a ir más rápido porque si no nos va a dar tiempo para las preguntas. Voy a mencionarlo, ¿vale? Para tu point, de alguna forma. Me ha gustado mucho algo que has dicho, que lo que el cliente me pide a veces o quiere no es lo que necesita. Yo añadiría también esa visión, a veces, y más en los tiempos en los que ahora nos ha tocado vivir a nivel de desarrollo tecnológico, muchas veces nuestro cliente no sabe ni siquiera de las posibilidades y hacia dónde va una tecnología en la industria, con lo cual a lo mejor me está pidiendo algo con la vista a 30 días, cuando en realidad en 90 días todo va a cambiar muchísimo, ¿no? Y esto va relacionado con una pregunta que te voy a hacer posteriormente, pero que me gustaría acabar de hacer la lista de cosas que me he apuntado, para que no dejar, como hemos hecho, tiempo para las preguntas, porque si no me van a matar. Creo que tenemos por ahí algunas. Otra cosa que he aprendido, foco a la hora de elegir, que incluye o que implica una renuncia y que
algo que me ayuda a elegir y a tomar las lecciones, entender si lo que estoy renunciando puedo volver atrás o no. Si puedo volver atrás, pues la elección no es tan difícil. Me ha gustado mucho y me lo tomo para mí también. Me gusta, por último, otro punto que es el de la familia. Me ha gustado mucho ver la foto de tu familia, todos con la camiseta de Vitex. Te la he hecho, por cierto, te la voy a mandar por WhatsApp porque seguro que tu familia estará muy orgullosa de que así sea. Y creo que también es muy importante este punto, ¿no? De cómo nos alineamos con nuestra familia. Una parte también por la alineación de intereses y por compartir también esa pasión y incluir a nuestra familia en lo que estamos haciendo, ¿no? El hecho de explicar en casa qué está pasando en tu día a día, qué estás construyendo, hacia dónde vas, creo que eso hace una involucración, implica a la familia y hace que ellos también se sientan partícipes, ¿no? Y creo que eso es súper principal porque a mí me pasa y supongo que a ti lo has vivido muchas veces también, ¿no? Jordi, te estoy hablando, ¿qué estás pensando? Sí. Y entonces dices, ostras, sí. No, y esto es así, somos humanos, tenemos días que no estamos tan bien por algún tema y yo desconozco a alguien que logra abrir la puerta de casa, cerrar la puerta y decir, esto se quedó para atrás. Muy difícil, tiene que ser muy evolucionado espiritualmente para lograr hacer esto. Yo estoy lejos de estar ahí. Entonces, es difícil de no traer la energía positiva o eventualmente negativa para dentro de casa. Y entonces tener la familia alrededor se hace más fácil de comprender lo que pasa. Así es. Y ahora voy a hacer una pregunta técnica, tecnológica, y luego ya dejaremos al resto, ¿vale? 2 preguntas. Hemos estado hablando antes tú y yo, arriba, sobre cómo va a evolucionar el software con la incorporación de los agentes en IA, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión con esa afirmación que decíamos, ¿no? Que el software ya no tiene sentido o no puede tener sentido en los próximos años. Hemos llegado a la conclusión de que probablemente sí que lo tiene y que aquellas compañías que están desarrollando software van a evolucionar. Entonces me gustaría, para poner el marco, hablábamos de, oye, cuando hay una base de datos y un copilot o un agente, probablemente el software ya no es necesario porque la inteligencia que hay detrás de ella pues ya la sustituye un agente. Pero hay muchos pasos intermedios, ¿no? Entonces me gustaría que nos explicaras cuál es tu teoría al respecto y por qué tiene sentido hoy seguir invirtiendo en compañías de software, seguir invirtiendo en compañías de AI y hacia dónde pueden evolucionar. De nuevo, para mí siempre va a haber espacio para software, porque AI va a transformar la industria de software y de trabajo actual de la misma forma que los robots están transformando la industria de manufactura. Entonces, por un lado, van a sustituir algunas personas y algunas tecnologías. Sin embargo, el robot no se construye solo. Entonces, hay un cambio de perfiles, de papeles. Entonces, esto va a generar más empleos, va a generar más oportunidades de software para algunas áreas específicas y va a sacar. Es como el Uber y el taxi y varios otros ejemplos. Entonces, yo no veo algo tan disruptivo por AI. Primero que para mí va a tardar. AI para mí, yo comparo con la electricidad. Es muy como bajo nivel y la electricidad necesita de la infraestructura y necesita de los electrónicos. Electricidad sin la lámpara o una televisión no es necesaria, no hace diferencia. Entonces, aún vamos a ver la construcción de toda la infraestructura de AI para distribuir AI de una forma eficiente y toda una capa de sistemas y softwares que van a aprovechar de la capacidad de AI para entregar algo más inteligente. Entonces, un ejemplo práctico para mí es el CRM, como conocemos, que es un sistema donde hay formularios y los vendedores
tienen que poner información manual en los formularios. Tanto el sistema que tiene los formularios cuanto el vendedor que está poniendo informaciones manuales, esto no va más a existir en el corto plazo. Pero esto va a ser reemplazado por algo y estos vendedores van a tener más tiempo para vender y no llenar formularios y van a continuar teniendo su oportunidad y el software va a evolucionar. Entonces, yo entiendo que creo que fue Satya de Microsoft que dijo que el software as a service va a morir, pero en un contexto del software as a service como instrumento operacional de intermedio ahí, de data entry, de algunos temas específicos. Entonces, vamos a pasar por una transformación, sí, sin duda, pero software va a continuar a existir, empleos van a continuar a existir y creo que... Y ya por último, a veces os ha pasado a todos, es que claro, Alex es un experto en e-commerce, en soluciones para retail, ¿vale? Entonces, me gustaría que nos explicaras una cuestión que todos seguro nos hemos preguntado en casa cuando decimos que mi móvil me escucha. ¿Alguien ha sentido eso alguna vez o no? Mi móvil me escucha. Porque estamos hablando de algo en casa y de pronto me aparece lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, con Alex lo hemos comentado antes, entonces Alex me ha dado la respuesta de todo esto y me gustaría que nos lo explicaras y luego cuál es ese reto que hay detrás de todo esto. No, ¿no? Esto es un mito que el móvil escucha eventualmente una aplicación específica ahí, pero en general ocurre con Instagram. Estamos hablando de algo, pensando en algo y entramos en Instagram y empieza a ver los sponsors ahí patrocinados del tema que estaba hablando. Para mí esto no existe del móvil te escuchar. Primero que sería una invasión de privacidad muy fuerte y principalmente acá en Europa yo veo que la regulamentación funciona. Pero por otro lado es para mí Facebook y Metas está muy avanzado en términos de AI, de predicción, y es muchas veces prever algo que ni Facebook tiene la capacidad de prever algo que yo no sé que va a ocurrir, pero va a ocurrir. Entonces, sobre tu propia perfil. sobre mis propios hábitos, como así lo que yo hago, que escucho, que comparto, solamente por las informaciones, la cantidad de informaciones que tienen hoy, que es identificada, porque no es una información anónima, es una información identificada con la cantidad de información que tienen hoy sobre mí y la cantidad de información que tienen hoy sobre todas las otras personas y los hábitos y lo que hacen, etc. Es una capacidad muy grande de previsibilidad. Así, con AI, haciendo un paralelo, en el corto plazo vamos a tener agentes con el coeficiente de inteligencia que ningún humano ya tuvo en la historia. Entonces vamos a tener Einstein veces 2. Entonces eso va a ser realidad de la inteligencia artificial. Aún hay mucho para llegar ahí, pero vamos a llegar ahí. Entonces esto va a revolucionar la parte de medicamentos, la salud, etc. Entonces hay mucha cosa positiva que si trabajamos bien la regulamentación, de la misma forma que Europa trabajó bien la regulamentación de privacidad de datos, sin duda va a haber una regulamentación de inteligencia artificial y si hacemos esto bien, podemos garantizar que vamos a sacar lo más positivo de AI. Muchas gracias, Alexander. Ahora ya tenemos el turno para el público. No os preocupéis porque vamos a alargar un poco más el turno de preguntas, ¿vale? Porque yo creo que lo que tenemos aquí hoy es oro y tenemos que aprovecharlo, ¿vale? Con lo cual vamos a alargar un poco, no os preocupéis. ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Por ahí? ¿Tenemos micro? ¿Por ahí? Sí, genial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alex, gracias por compartir tu experiencia. Espectacular, 25 años hemos tardado en conseguir, ¿no?, el objetivo. No, lo digo porque a veces todo el mundo se piensa que en el retorno de un startupero es el inmediato, 3 años, 4 años, 5 años, y me gusta ver experiencias como la tuya, ¿no?, que 25 años hasta conseguir un éxito.
La mía en particular, pues a lo mejor tardé también 12 años en tener un buen éxito en mi startup, con lo cual, bueno, es bueno ver este tipo de cosas. Sin embargo, mi pregunta era un poco más detallista, en el sentido que uno de tus key learnings, ¿no? De las 10 que has compartido, por cierto, muy buenos todos, ¿hay alguna cosa que puedas explicar un poco más si quieres, ¿no? La primera que decías decías el fail, ¿no? Esto también se ha escuchado algunas veces, ¿no? Fail fast, fail often and fail cheap, ¿no? Sería algo que se ha dicho. Y por otro lado, ¿no? Tú propones los valores de un commitment, de una persistencia, de un, ¿cómo lo llamas tú? Consistency is key, ¿no? A veces es difícil dónde está la línea entre una cosa y la otra, ¿no? Saber si necesitas, ¿no? El punto este de ebullición. Me falta un poquito de esfuerzo para conseguir el éxito, no lo sabes nunca, evidentemente. Tú, para determinar este punto donde es mejor pivotar o perseguir, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Gracias. No es obvio, no hay una fórmula. Lo que yo digo es, tienes que intentar ser el más racional posible en este momento. Yo hago la analogía con alguien que está en una mesa de póker. Son 4 de la mañana, ya perdió $20,000 y está aún ahí con la certeza que en la próxima mano ahí que va a jugar va a tirar la mesa. Entonces, insistir en demasiado es cuando está ahí en el límite de persistencia y terquedad. Entonces, no hay una fórmula. Creo que nosotros lo que hacemos es, si no es una decisión crucial y intentamos hacer que la mayoría de las decisiones no sean cruciales, entonces, si dividimos el problema en varios pequeños problemas, las decisiones tienen menor impacto. Entonces, ¿cómo hacemos para las decisiones tener menor impacto? Iniciativas menores. Entonces, un montón de pequeñas startups dentro de una startup. Pero considerando que no son decisiones cruciales, si tenemos duda si estamos caminando para el camino correcto o si es un fracaso, seguimos para el camino del fracaso. Entonces, en general es esto. ¿Sí? Tengo que tener certeza que estoy caminando para donde debería. Si no tengo certeza, cancelamos. O definimos un plazo y un KPI. Ok, entonces vamos a insistir más una semana, más un mes, pero ¿cuáles son los criterios de éxito que en un mes van a informarnos si continuamos o no? Pero en general, cuando tenemos duda, la cancelamos. Hola, gracias por la charla. Nosotros tenemos un startup de IA en finanzas, en particular en private lending. Y entonces mi pregunta es, ahorita estamos definiendo la solución y queremos saber cómo podemos definir bien dónde existe el 10X. Obviamente para nosotros está en la tecnología, en el IA, pero para levantar fondos, que es nuestro objetivo, para hacer el raise, ¿cómo se define bien ese 10X para poder adquirir fondos? O por lo menos para tener nuestra oferta súper clara en el mercado. Dale. Sí, dos sugerencias. Una es, un camino es el camino de probar con un piloto que funciona, que lo que está en la visión de ustedes tiene alguna aceptación y por el tanto está listo para acelerar. Porque en general nosotros buscamos fondos para acelerar algo, en general, la mayoría de las veces. Entonces, ¿cómo puedes probar que la idea o el concepto está listo para esto? Ese es un camino, pero me gusta menos. Lo que más me
me gusta y ahí es un poco más abstracto. Nosotros en Vitex hasta hoy no hacemos planificación estratégica. No tenemos el P&L de 5 años. Lo que hacemos es cuál es nuestra visión, cuál es la empresa que queremos tener en el 2035. Entonces, jugamos ahí algunos años ahí para frente y tenemos una metodología donde escribimos el charter, que es como 5 líneas en el presente. Llegamos en 2031, describimos nuestra empresa del 2031, que es el charter. Ahí describimos las condiciones de satisfacción, que es lo que nosotros no vamos a abrir mano, lo que nosotros no vamos a dejar de lado para llegar a donde queremos llegar. ¿Cuáles son las condiciones de satisfacción? Y ahí, ¿cuáles son los strategic milestones? ¿Cómo vamos a empezar a medir? Porque acá es muy romántico el charter. Y ahí empezamos a aterrizar este romantismo para algo más materializado. Y por último, ¿cuáles son los principales KPIs? ¿Cuánto en facturación nos gustaría tener en 5 o 10 años? ¿Cuáles son los en gross margin? ¿Cuáles son los KPIs importantes para nosotros? Y ahí tenemos este documento de 3-4 páginas sencillo, que es el documento que externaliza y formaliza nuestra visión. Pero no hay nada. Si lees esto, puede ser que en 5 años no seamos más una plataforma de e-commerce. No está descrito ahí, no es una condición de satisfacción y ni está escrito no está claro que tengamos que ser una plataforma de e-commerce. Porque principalmente en tecnología y ahora mucho más con AI, las cosas cambian a cada 3 meses. Entonces, si ya define tu roadmap de 2 años y exactamente lo que va a hacer, probablemente va a tener que hacer muchos cambios. Entonces, nos gusta más trabajar con una visión más alto nivel y alinear a todos en esta visión. Y ahí cada persona va a hacer lo que crees que es más importante para ayudar a la empresa a llegar en esta visión. Entonces, compartimos con todos de la compañía, con los 1,500 empleados, y cada uno hace lo que crees que es el mejor para ayudarnos a llegar en esta visión. Pero de nuevo, es mucho más difícil. Nos tardó mucho tiempo para poner este framework para funcionar bien y para garantizar que tengamos un rumbo que no sea tan... yo puedo ir por la izquierda, derecha, por el centro. No estoy definiendo por dónde vamos. Estoy definiendo dónde quiero llegar. Voy de A para B. ¿Cómo voy a llegar de A para B? Esto cambia todos los días. Pero de nuevo, creo que no te contesté lo que gustaría tener, pero sí, no hay una fórmula. Yo creo que es importante tener la visión muy clara de dónde quieren llegar y en general, cuanto a las primeras rondas de startup, los inversionistas deberían invertir en las personas y no en el negocio. Entonces, quieren conocer las personas, quieren entender la capacidad de articulación de esas personas y no el negocio al final. Entonces, cuanto más early stage está la inversión, más es inversión en personas, menos es inversión en negocio. Yo sí puedo añadir algo. Para mí es súper importante que tengáis en cuenta y expliquéis a los inversores todo lo que habéis conseguido hasta el momento de buscar inversión. Es importantísimo demostrar todo lo que habéis avanzado por vuestra cuenta sin la necesidad de capital externo. Y en la medida en la que hayáis conseguido muchos hitos e hitos de valor, seréis capaces de trasladarle al inversor vuestra capacidad de extrapolar lo que vais a hacer con el capital. Pero si no habéis conseguido demasiado, no vais a poder trasladar esta idea al inversor. Y por eso te invitaría a que trabajéis mucho y consigáis muchos hitos para poder hacer esa demostración. Envíame un correo. Yo no
debería compartirte, pero tengo un case de Harvard, de Harvard Business School, que habla sobre bad money, good money, que es un poco de la tesis de la teoría de las dos fases de Impatient for Profit, Impatient for Growth. Te comparto este paper si no les dije que te compartí. ¿Hay más preguntas? Sí, ¿Sí? aquí. Hola, Alexander. Gracias por la presentación. Ha sido increíble. Bueno, yo te quería hacer una pregunta sobre la toma de decisiones. Sobre todo cuando estás buscando tu product market fit. Entonces, en cada decisión que tomas, obviamente hay un coste de oportunidad, algo que dejas de ganar. Entonces, me ha llamado mucho la atención que has dicho que cuando en Vitex os decidisteis especializar en e-commerce, el revenue de e-commerce solo representaba el 30% del revenue total. Entonces, ¿en qué te basas para tomar una decisión que quizás el consumidor en ese caso te estaba diciendo que quizás no te especializases en eso, porque tu 70% de revenue venía de otra fuente de revenue? ¿Cómo tomaste esta decisión si no, entre comillas, escuchaste al consumidor? Entonces, una información adicional, y esto yo veo pasando en muchas startups menores. En general, las startups menores tienen una concentración alta de clientes. En general hay 1, 2, 3 clientes que representan 30-40% de la facturación. Es muy normal tener esto en startups que están empezando. Entonces, nosotros teníamos un 30-40% de facturación en comercio electrónico y probablemente un 30-40% en dos otros clientes. Entonces, 80% era entre e-commerce y 2, 3 clientes gigantes que no eran de e-commerce, pero que por algún motivo crecieron con la compañía. Entonces, así, el punto es tu facturación actual o el estado de cuentas de tu facturación actual es resultado de tu pasado. Y ahí no tomar una decisión que puede cambiar tu futuro por el resultado del pasado no hace sentido. Que quiero decir es que nosotros teníamos clareza que había una oportunidad en el mercado de e-commerce, o teníamos convicción que había una oportunidad en el mercado de e-commerce. Y la otra convicción es que siempre que tomamos una decisión de enfocar en algo, fue exitosa. Entonces, antes de tomar esta decisión, ya habíamos tomado otras decisiones de foco, y siempre que focamos en algo, fue exitoso. Y hasta hoy, no era porque era una startup pequeña, hasta hoy para mí esto siempre que decidimos enfocar en algo, sale mejor. Entonces, con estas dos informaciones en la mano, enfocar es algo que nos hacía tener más resultados, cualquier que sea el foco. Y comercio electrónico, de las frentes que teníamos, porque cuando enfocamos en comercio electrónico hacíamos 3, 4, 5 cosas diferentes. Hacíamos portales, hacíamos intranets, hacíamos un par de otras cosas. De lo que teníamos de conocimiento y de experiencia, elegimos e-commerce como lo que deberíamos seguir. Y de nuevo, demitir los clientes no es algo del día para noche. Hay un plan. Los 2 clientes que nos representaban 30-40% de la facturación, los aislamos ahí con un equipo, dejamos aislados y continuamos trabajando porque yo necesitaba de plata para pagar la nómina. No había como simplemente abrir mano. Otros clientes menores que no nos gustaba, aprovechamos para limpiar y así por ahí. Entonces, hay siempre oportunidad que es generada y se hace de forma progresiva. Una cosa que yo hasta 15 años de empresa no sabía lo que era un P&L, ni un balanzo. Solo controlaba una única herramienta financiera que era flujo de caja. Era la única cosa que tenía un Excel de flujo de caja. Y por 10, 12 años solo tenía este Excel de flujo de caja. Si me preguntaba, esta facturación por competencia, no tenía idea de lo que estaban hablando conmigo. Pero flujo de caja
me garantizaba que yo tenía la plata disponible cuando era necesario. Yo negociaba con un cliente y daba una condición mejor si me pagaba más rápido, y así por delante. Entonces, esto hasta hoy yo comparto con un par de emprendedores que tienen startups, porque fue crucial para garantizar la disciplina financiera. Entonces, si he entendido bien, en esa decisión utilizaste la experiencia del pasado, pero también un poco de gut feeling en cómo sería el futuro. No un poco, creo que 60% de gut feeling y 40% de experiencia. Sí. Vale, ok. Y si puedo hacer una pregunta más. ¿Puedo? Sí. Sí, gracias. En cuanto a tu crecimiento en revenue de la empresa, fue, como hemos dicho antes, quizá un poco modesto, ¿no? Al principio. Entonces, y si no he entendido bien, me ha parecido entender que te gustó esa forma de empezar el negocio, de quizás ir poco a poco y llegar a crecer de una forma más sostenible, pero fuerte. Mi pregunta aquí es, en el momento que pasaba esto, ¿tú no tenías miedo de que te salieran competidores que quizás ya fueran más fuertes que tú y el no hacer una entrada en el mercado agresiva te hiciera perder cuota de mercado? Entonces, sí, la primera parte de la pregunta, creo que cualquier negocio exitoso va a tener puntos de inflexión. Entonces, difícilmente el negocio va a crecer de forma lineal. Siempre va a crecer como una exponencial. Y ahí va a tener puntos de inflexión que van a hacer este crecimiento ser exponencial. Entonces, el crecimiento lineal por mucho, mucho tiempo no es en general sostenible, al menos en una empresa de tecnología de software. Por otro lado, sobre el miedo de competencia, creo que nosotros estamos en un país donde el e-commerce estaba ahí empezando. Estados Unidos y otros países estaban mucho más adelantados. Y creo que el punto de no saber nos ayudó a... No teníamos mucha información que eventualmente tenían competencias que podrían disromper nuestro propio negocio. Entonces, algunas veces es mejor no saber, no estar informado. Y esto nos dio la capacidad de acelerar. Pero, de nuevo, era una industria... Es como AI hoy en día. Cuando estábamos ahí, cuando decidimos focar en e-commerce, estaba así muy al principio del tema, como AI está ahora. Entonces es como no pensábamos. En cuanto a esa startup, tu desafío principal es desarrollar tu red de distribución. Cuando es un incumbente, como VTEX hoy, nuestro desafío principal es de entregar un producto competitivo. Porque hoy ya tenemos la red de distribución, que es lo que startup busca. Entonces, en general, la startup está preocupada en crear el producto y debería estar preocupada en crear su red de distribución. Yo entiendo que una cosa depende de la otra y es por esto que estoy haciendo esta provocación, porque crear la red de distribución va a te obligar a hacer el producto. Pero hoy lo que nos preocuparía sería no que hay un competidor que va a disromper mi red de distribución, pero un competidor que va a disromper mi producto. Entonces, hoy como incumbente, VTEX tiene esta amenaza de tener que estar siempre en la delantera del producto, porque la disrupción puede venir por ahí, al revés del startup que debería estar enfocada con cómo crecer su red de distribución. Alex, muchísimas gracias. Ha sido increíble tenerte en casa, de verdad. Sin duda te vamos a invitar más veces y vamos a desarrollar muchos temas que sé que tienes para hablar. Y nada, te agradezco muchísimo que hayas venido hoy. Como te he dicho, estás ya invitado para la siguiente. Y ahora vamos a hacer un bio break de 5 minutos. Mira, sí, pasa.
Virginia te va a hacer entrega de un regalo como Gracias. agradecimiento. Gracias. Y seguimos, ¿vale? Gracias.